Muy buenas noches, queridos hermanos. Tengan cada uno de ustedes. Dios les bendiga en abundancia. La presencia y la paz del Señor esté con todos ustedes. Damos gracias al Señor por una oportunidad más de eh, juntarnos para estudiar la palabra bendita del Señor. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Muchas gracias a Jenny que siempre pone el link ah, en el WhatsApp de la congregación para que todo aquel que le cueste a veces un poquito entrar pueda hacerlo con mayor facilidad. Muchas gracias. Y bueno, que la bendición de Dios esté sobre todas sus vidas. Voy a comenzar orando, invocando el nombre santo del Señor. Dios precioso, Dios poderoso, te damos gracias infinitas, Señor, porque podemos acercarnos a ti por medio de tu Hijo amado Jesucristo a través de este precioso medio que es la oración, Señor. Venimos clamando, Señor, para que en esta noche tú bendigas nuestras vidas, para que podamos aprender un poquito más de tu palabra, para que podamos afianzar nuestra fe, para que aquellas cosas que ya sabemos las reafirmemos cada día más. Señor, te damos la gloria y la alabanza, pedimos que pongas tu mano sobre el que esté enfermo, que pongas tu mano sobre el que esté desanimado, desalentado, que pongas tu mano sobre el que tiene alguna necesidad, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos y pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, empiezan a conectarse ya, qué lindo, Ilse, Liliana, Alicia, Thais. Dios les bendiga, un abrazo a todos ustedes y a todos los que se están conectando. Carmen, bendiciones, gloria al Señor. Bueno, estamos para... Ajá, Jenny también, bendiciones. Estamos para aprender más de la bendita palabra del Señor. Bueno, sin más, hemos estado tratando el tema de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros creemos en Dios Padre, en el Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la salvación de nuestras almas, lo que creemos acerca de la salvación, el cielo que nos espera, todo. ¿De dónde es que tomamos nuestras creencias y nuestra fe? Bueno, de la Biblia, de la palabra de Dios. Y por tanto, es importantísimo saber, conocer, estar seguro y poder transmitir este conocimiento a otros si nos preguntan de por qué nosotros ponemos nuestra fe en la Biblia habiendo tantos libros sacros, santos, entre comillas, ¿verdad? Los testigos de Jehová tienen ahí una infinidad de libros con los cuales hay que estudiar la Biblia con esos libros. De lo contrario, no es correcto lo que se estudia. También tenemos los adventistas, ¿verdad? Que tienen que ser la Biblia con los escritos de Elena de White. Tenemos los mormones que su libro de base es el libro del Mormón y como un libro secundario la Biblia. Y así podemos seguir con los budistas, los musulmanes con el Corán, ¿verdad? Que en el Corán se habla de Jesús, pero como un maestro ahí, igual que Mahoma, ¿verdad? Entonces hay una infinidad de libros, ¿verdad? En los que los seres humanos eh, sacan sus enseñanzas, porque nosotros insistimos en decir que solo lo que la Biblia dice es correcto. Bueno, porque hemos estado viendo que la Biblia es un libro inspirado, ¿verdad? Inspirado por Dios, que definitivamente no hay otro libro que tenga las funciones que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, este, bueno, nosotros estuvimos estudiando que la Biblia habla de sí misma, que ella es inspirada por Dios, ¿verdad? Que significa respirada, soplada por Dios, ¿verdad? Que apóstoles como Pablo y Pedro
ratifican esto y hablan acerca de la inspiración de la Biblia, porque ah, todos los apóstoles y hombres de Dios y en el Antiguo Testamento y el Señor Jesucristo se refieren a ella como las escrituras o la escritura, hablando en un término en que estas escrituras son santas y están por encima de cualquier otra escritura, ¿verdad? Que nosotros podamos imaginarnos. También eh, se dice que su contenido, la Biblia habla que el contenido ha sido dictado, ha sido hablado por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que habla en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? También aparecen unos versículos que han sido traducidos como palabras de vida o palabras de Dios, pero que en el griego en realidad dice oráculo de Dios, que significa que es Dios el que está hablando, ¿verdad? Como los antiguos eh, griegos buscaban los oráculos, ¿verdad? Donde habían brujas, pitonisas, adivinadoras, que decían hablar en nombre de sus dioses, ¿verdad? Y les daban una palabra a las personas. Dios dice, bueno, yo tengo un oráculo que es el correcto, el verdadero, el oráculo divino, la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia es el oráculo de Dios. Y en este libro, la Biblia, lo que encontramos es una autorrevelación de Dios. Mucha gente quiere encontrar ciencia, mucha gente quiere encontrar eh, solo profecías, solo cosas acerca de los últimos tiempos. Mucha gente quiere encontrar versículos para usarlos en automotivación. Y la Biblia tiene todo eso, pero eso no es lo que procura la Biblia. La Biblia es el libro santo de Dios donde está la autorrevelación de Dios. Es decir, Dios decidió darse a conocer a través de un libro, ¿verdad? Ok. Estuvimos viendo en el Nuevo Testamento cómo el Señor Jesucristo, vez tras vez, dice, para que se cumpla la escritura, como dice la escritura, como dijo el profeta Isaías, y cita las escrituras del Antiguo Testamento, hablando que ellas son inspiradas divinamente por Dios. Y estuvimos viendo algunos versículos en el libro de los Hechos y otros donde Pablo dice que, versículos que en el Antiguo Testamento dice, Dios dijo, Pablo cita el mismo versículo, pero en lugar de decir Dios dijo, dice la escritura dijo, poniendo, Flor, Dios la bendiga, poniendo la escritura como si Dios mismo, ¿verdad? Es el que está hablando y en realidad es así, ¿verdad? Poniendo al mismo nivel. No es que la escritura sea igual que Dios, sino que la escritura es Dios hablando, ¿verdad? Dios dijo a David, la escritura dijo a David, el mismo pasaje del Antiguo Testamento citado en el Nuevo, pero diciendo, la escritura dice, refiriéndose a que es Dios, que la escritura es Dios hablando, ¿verdad? Entonces, Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, todos ellos afirmaron que todo el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento eran inspirados por Dios, eran de origen divino, era Dios mismo hablando. Ahora, ¿qué dicen los escritores del Antiguo Testamento acerca, qué dicen los profetas cuando ellos hablan? ¿Qué dicen los profetas cuando ellos dan una profecía y queda escrita? ¿Qué dicen ellos acerca de la escritura? Y hablan algo de lo que sucedió en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces veamos, por ejemplo, algunas escrituras, oigamos a Moisés, ¿verdad? En Deuteronomio 6, ya saben ustedes, mis amados hermanos, que pueden participar, que pueden poner alguna opinión, alguna pregunta, algún texto, pueden participar en el estudio, ¿verdad? Deuteronomio 6, verso 6, dice 6 al 9, dice así, y estas palabras que yo te mando hoy.
Mire qué tremendo, ¿verdad? Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Eh, el profe, Moisés aquí, bueno, Moisés fue profeta. Moisés hablando dice, deja de hablar él, ¿verdad? Deja de expresarse él y empieza de un momento a otro a hablar proféticamente eh, como si fuera no siendo Dios mismo el que habla. O sea, ya no dice Moisés, miren, Dios dijo, no, sino de un momento a otro cambia y empieza como Dios mismo hablando, ya no Moisés, sino Dios mismo hablando a través de su boca. Y dice, estas son las palabras que yo te mando hoy. Vea qué tremendo. Estas son las palabras que yo te mando hoy. Entonces, ¿qué pasa con Moisés? De un momento a otro, Moisés ya no está diciendo, como dice en el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios. Moisés está hablando, ama a Dios, oye a Dios, pero de un momento a otro cambia y empieza a salir de su boca estas palabras. Estas palabras que yo te mando hoy. Ya no es Moisés hablando de Dios por inspiración del Espíritu Santo, sino es Dios usando la boca de Moisés y diciendo que toda esa escritura, por lo menos, en este caso de Deuteronomio para atrás, de Génesis a Deuteronomio, toda esa escritura es Dios hablando y mandando. Vea, estas palabras que yo te mando hoy, y vale más que pongamos siempre atención a estos versículos que ya conocemos, pero que a veces no los ponemos en práctica, ¿verdad? Yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vea qué tremendo, ¿verdad? Lo que hay que hacer con la palabra de Dios. Pero yo lo que quiero que notemos, no nos vamos a concentrar en esto que es tan importante, ¿verdad? Que es lo que hay que hacer nosotros con la palabra de Dios. Pero lo que quiero resaltar en esta ocasión es que como de un momento a otro, Moisés eh, es como si lo desconectaran y es Dios quien empieza a decir, estas son las palabras que yo te mando hoy. Es Dios directamente hablando a través de Moisés y esto es algo tremendo. Deuteronomio 18. Vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18. En Deuteronomio 18 vemos el versículo 17. Deuteronomio 18:17, Moisés dice, y Jehová me dijo. Entonces Moisés va a hablar lo que Jehová le dijo. Lo que está escrito aquí es no lo que se inventó Moisés, sino lo que Jehová dijo, lo que el Señor dijo. ¿Qué dijo el Señor? Y vea como aquí el Señor le habla a Moisés para que Moisés lo escriba, lo hable y lo escriba. Y está profetizando un evento del futuro, está profetizando algo del Nuevo Testamento, miles de años adelante. Verso 18, profeta le levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré, dice Dios, mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿De quién se está refiriendo aquí? Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Se está refiriendo a que Dios levantaría otro profeta como Moisés, al estilo de Moisés. Eh, y en muchas cosas hay un paralelo entre Jesús y Moisés, haciendo un paréntesis. Moisés es el que saca de la esclavitud, es el caudillo que saca de la esclavitud al pueblo de Israel
de Egipto y lo salva. Y Jesús es el caudillo, el Salvador, que nos saca a nosotros del mundo, de la influencia de Egipto, de Faraón, de la influencia del diablo, nos saca hacia un éxodo espiritual también. Hay mucha similitud entre Jesús y Moisés. Entonces, vean cómo Moisés dice, esto que les voy a hablar es Dios quien lo dijo. No me lo inventé yo, es Dios quien lo dijo. Y también al escribirlo, es Dios quien lo escribe, ¿verdad? Y entonces dice, profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú. O sea, Dios dijo así. Él está diciendo, Dios dijo que levantaría un profeta como yo, ¿verdad? Y pondré mis palabras en su boca. Sabemos que el Señor Jesucristo, siendo Dios encarnado, hablaba las palabras de mi Padre, del Padre Celestial. Él decía, las palabras de mi Padre son las que yo les hablo. Y Él les hablará todo lo que yo mandare. Yo diga qué tremendo, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Qué tremendo, hermanos. Estaba profetizando, estaba Dios hablando lo que iba a hacer con su Hijo Jesucristo, en quien iba a poner su palabra, y todo aquel que no hiciere caso a las palabras del Hijo, ¿verdad? Tendría que dar cuenta. Entonces vemos aquí, y lo que quiero rescatar aquí también es eh, cómo Moisés dice, ¿verdad? Jehová me dijo, y empieza a hablar, a repetir lo que Dios le dijo. Incluso no, al decir Jehová me dijo, no empieza a decir, Jehová me dijo que tal y tal y tal cosa, no, Jehová me dijo y empieza a repetir exactamente el mensaje tal y como Dios lo dijo, de tal manera que él, no habla en primera persona cuando se refiere a él, ¿verdad? Porque podría haber dicho, Dios dijo que les iba a levantar un profeta semejante a mí, ¿verdad? No habla en esa forma, sino que él repite exactamente como Dios se lo dio, ¿verdad? Y cuando va a hablar de él mismo, habla como Dios lo estaba diciendo, ¿verdad? Levantaré profeta como tú y pondré mis palabras en su boca, les hablará lo que yo le mandare, y cualquiera que no oyere las palabras de ese profeta que es Jesús, le pediré cuenta. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Entonces, vemos aquí cómo lo que quiero transmitir en esta noche es cómo los mismos escritores que Dios escoge para escribir el Antiguo Testamento, ellos mismos, Dios a veces habla directamente, ¿verdad? Ellos están diciendo lo que Dios dice, pero de un momento a otro es como si se cambiara el switch, ¿verdad? Y empieza Dios mismo a hablar, son inspirados a escribir y ellos saben que no es un mensaje que ellos inventaron, que no es algo por lo cual hay que aplaudirles, que ellos no están buscando quedar en la historia como genios, sino que ellos sencillamente están repitiendo lo que Dios les dijo, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento es palabra de Dios tanto como el Nuevo. David, vamos a David, segunda de Samuel, capítulo 23, verso 2. Gracias por los hermanos que siempre se eh, ponen ahí su saludito y su nombre, porque además de ese sentido de comunidad, me hacen sentir bien a mí, me hacen sentir que me estoy dirigiendo hacia alguien. Entonces, eso para uno es muy motivante. Muchas gracias, hermanos. Según de Samuel 23:2. Según de Samuel, yo estaba en primera. Según de Samuel 23:2. Vean a Samuel hablando y Samuel diciendo que las palabras que había hablado David
eran inspiradas por el Espíritu Santo. Vea qué bonito. Segunda de Samuel, para que veamos que está hablando de David. Segunda de Samuel 23:1 dice, estas son las palabras postreras, o sea, las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Oiga, qué tremendo. Cuando leemos los salmos, hermanos, los salmos escritos por David, podemos tener esa certeza de que están inspirados por Dios, porque mire, como el profeta Samuel dice, ¿verdad? Que todo lo que dijo, todos los salmos y las últimas palabras de David, todas no fueron David, fue Dios hablando. Él fue inspirado por el Espíritu Santo a decir lo que dijo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. Entonces, vea cómo aún todos los profetas son conscientes de que lo que ellos están diciendo y lo que dijeron sus anteriores, que está aquí plasmado en nuestras Biblias, es palabra de Dios y hace que esto sea diferente a cualquier otro libro, porque entonces al ser la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, es más cortante que espada de dos filos, como dice el profeta Isaías, sale de la boca de Dios, va y hace aquello para lo cual Dios mandó y regresa a él y no vuelve su palabra vacía, sino que hace aquello para lo cual él la envió, porque es su palabra. De la misma forma cuando él habló y dijo, sea el mundo, y el mundo fue, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo hablando a través de David. Salomón, vamos a Proverbios, vamos al libro de Proverbios, capítulo 30. Proverbios, capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Vea qué tremendo lo que registra aquí Salomón. Salomón dice que estas son las palabras de Agur y la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal, ¿verdad? O sea, este hombre Agur parece que era un profeta, y hijo de un tal Jaque, eh, y que esa profecía se la dijo a Aitiel y Aucal, dos personas ahí que no conocemos, pero que el Espíritu Santo guió a, a Salomón a registrarlas. Dice así, verso 5, Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Vea qué precioso, toda la palabra de Dios es limpia. Y él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Qué cosa más tremenda es tratar de agregar cosas que la Biblia no ha dicho. Sí, hermana Ilse, muchas gracias. Revelación e inspiración solo se dio en los escritores bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y es algo que cesó con ellos. Quedó la Biblia escrita, cesó, de tal manera que hoy cuando alguien aparece diciendo que tiene una nueva revelación de Dios, no debemos de hacerle caso. Y cuando alguien dice, ¿verdad?, que sus palabras son inspiradas por Dios, no debemos de hacerle caso, porque la revelación y la inspiración solo trabajaron en los hombres de Dios, santos hombres de Dios que escribieron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Así lo dice Pedro, ¿verdad? Que las escrituras no fueron traídas por eh, deseos de los hombres, sino que el Santo Espíritu de Dios habló a través de los santos hombres de Dios. Fueron inspirados, Dios respiró sobre ellos y habló. Que el término revelación e inspiración
Son muy interesantes, caminan de la mano. Revelación significa, eh, pensemos en Isaías, un ejemplo. Dios viene por medio de su Espíritu Santo sobre Isaías y le impresiona en lo más profundo de su corazón de que tiene que dar una palabra. O sea, ¿qué es eso que él está experimentando? Es la revelación de Dios. No es algo que él se está inventando. Dios viene y le revela lo que él quiere decir al pueblo. Y cuando el profeta, mientras esté dentro del profeta, es revelación, ¿verdad? Una vez que el profeta lo habló o lo escribió, es inspiración, o sea, esa revelación Dios le inspira a escribirla. No anula al profeta, no anula al escritor, no anula su estilo, no anula su cultura, no anula su forma de escribir, pero está ahí el Espíritu Santo, está ahí el Espíritu Santo trabajando para que ese escritor no se equivoque en las palabras que ponga, no cambie el sentido de lo que Dios quiere transmitir, ¿verdad? Y transmite exactamente lo que Dios quiere. Entonces, nosotros tenemos en la Biblia la revelación de Dios y una palabra inspirada por Dios, respirada por Dios, ¿verdad? Y ahorita les voy a hablar de esto, lo voy a decir ya y después lo vuelvo a repetir. Lo que todos los creyentes podemos experimentar cuando venimos a la Biblia es iluminación. Iluminación, ¿verdad? Iluminación. Entonces, Dios, nosotros nos acercamos a esta palabra que es revelada. Esta palabra que es revelada es inspirada por Dios. Nadie tiene una revelación de este tipo ni inspiración de este tipo en estos días. Nosotros nos acercamos, lo que podemos tener es iluminación. Cuando leemos la palabra, cuando vemos versículos que ya habíamos leído otras veces y se nos encienden de una forma natural, cuando sentimos como que los versículos tienen brazos y nos abrazan, ¿verdad? Y nos quebranta internamente. Cuando experimentamos como que se abre una puerta y vemos ahí como que entráramos detrás del texto y empezamos a recibir cosas tremendas. Eso es iluminación. Y la iluminación va en grados, ¿verdad? ¿Cuánta iluminación puede tener una persona? Tanto cuanto ore, cuanto se consagre a Dios, cuanto estudie la Biblia. Entre más ore, más se consagre a Dios, más estudie la escritura, más iluminación va teniendo en la escritura. Va siendo un creyente de mayor grado de iluminación al punto que capaz de enseñar y transmitir a otros también, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora yo quiero que eh, veamos a Jeremías, Jeremías 13:15, libro de Jeremías, el profeta Jeremías, hablando de esa palabra que él mismo profetiza y habla, diciendo cuál es su origen. Jeremías 13:15. Jeremías 13:15 dice, Jeremías 13:15 es, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Usted puede con calma leer los versículos anteriores y los versículos posteriores y usted se da cuenta que Jeremías está dando unas profecías durísimas al pueblo de Israel, de lo que el pueblo de Israel va a pasar como castigo divino. Y entonces el Señor Jeremías les dice, escuchen, oigan esta profecía, no sean orgullosos, no se envanezcan, escuchen, porque no soy yo, dice Jeremías, no soy yo. Si ustedes no me hacen caso a mí, dice Jeremías, no tiene ninguna importancia, pero es Jehová el que ha hablado. Entonces esto es tremendo, ¿verdad? El sentido y la convicción de verdad que era la palabra de Dios, lo que ellos estaban hablando y luego escribiendo, era la palabra de Dios y esta palabra llegó a cumplirse. Algunos
Algunas profecías se cumplieron casi inmediatamente, otras a mediano plazo, otras a un plazo más largo se cumplieron, ¿verdad? Sobre el pueblo de Israel y sobre esos pueblos, ¿verdad? Y un porcentaje muy pequeñito de esas profecías, un porcentaje muy pequeñito, está todavía por cumplirse, ¿verdad? Eh, Libro de Amós, capítulo 3. Vea cómo dimos un pequeño viaje por el Antiguo Testamento, viendo cómo cada uno de los profetas que habló tenía la seguridad de que algo estaba pasando en ellos y no eran ellos mismos los que estaban hablando, ¿verdad? Amós 3.1. Amós 3.1 dice, oíd, Amós. Jejeje. Bueno, Amós está como unos 3 libros antes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ustedes se vienen donde comienza el Nuevo Testamento, se vienen hacia atrás, ahí está Malaquías, Zacarías, Miqueas, Abdías y luego se encuentra Amós, ¿verdad? Amós 3.1. Amós 3.1 dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Oiga, qué tremendo. O sea, Dios va a hablar al pueblo de Israel a través del profeta Amós. Y es una palabra, pero terriblemente dura, dura, que habla sobre castigo. ¿Y qué es lo que dice Amós? Amós dice, miren, oigan esta palabra que ha hablado Jehová. Es Jehová el que está hablando esta palabra contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, y empieza a decir, ¿verdad? Pero ¿qué dice Amós? Por favor, pongan atención porque no soy yo. Amós está diciendo, si ustedes no me hacen caso a mí, ¿qué importa? Pero es Dios, ¿verdad? Y ¿cómo sabemos que fue de Dios? Porque la historia nos muestra, la historia nos muestra cómo todo eso que dijo Jeremías, que dijo Ezequiel, que profetizó Amós sobre el pueblo de Israel se cumplió, ¿verdad? Muchas veces Dios está profetizando de otros pueblos que van a venir y van a tomar a Israel y los van a llevar cautivos como castigo de Dios y los años que van a estar cautivos, todo, todo, todo al detalle y todo eso se cumplió porque era la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces Miqueas 4.4, termino con Miqueas está delante de Amós, ¿verdad? Sigue Amós, sigue Jonás y sigue Miqueas. Miqueas, capítulo 4. Miqueas 4. Miqueas 4:4. También Dios está hablando algunas palabras fuertes al pueblo de Israel y Miqueas 4:4 dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Entonces, qué tremendo, hermanos. Yo me escalofrío cuando leo estos versículos. La boca de Jehová de los ejércitos es la que ha hablado esto. ¿Y cómo sabemos? Bueno, porque se cumplió. Y si el 80% se cumplió y queda una parte que aún no se ha cumplido, que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con los tiempos futuros, hermanos, si salió de la boca de Dios, qué atentos debemos de estar a eso, ¿verdad? Entonces, hemos visto, hermanos, hemos visto cómo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Son verdaderamente inspirados por Dios. Hay una inspiración divina, una revelación divina, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver nosotros, hermanos, en la Biblia? En la Biblia, nosotros entendemos, hermanos, que Dios se ha autorrevelado al hombre. Si Dios ha de revelarse, tenía que hacerlo por medio de palabras, porque los hombres lo que entendemos es palabras, palabras, ¿verdad? Entonces, Dios usa los idiomas.
En ese caso decidió usar el idioma hebreo y en el Nuevo Testamento el idioma griego y en algunas porciones del Antiguo Testamento el arameo, pero muy poco. Fueron idiomas reales, verdaderos, dentro de culturas que Dios escogió para hablar a los hombres de esa época. Gracias a Dios, ¿verdad? Por los que han traducido la Biblia, que han dedicado años y un gran esfuerzo por traducir la Biblia lo más fiel posible al español, al inglés, al alemán, a otras lenguas, ¿verdad? Pero Dios decidió hablar en palabras a los hombres, porque de otra manera los hombres no le entenderíamos. Y Dios inspiró a los hombres de Dios. Leticia, buenas noches. Dios la bendiga grandemente y a su papá. Dios determinó que estas, que lo que él quería expresar, lo que él quería transmitir fuera por medio de palabras. Y guió a los hombres de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, los inspiró a escribirlo. Y el Espíritu Santo estaba ahí, ¿verdad? Respetando su estilo, pero cuidando, ¿verdad? ¿Qué palabra iban a poner? ¿Qué palabras no tenían que poner? Estaba como una especie de supervisión espiritual, haciendo que quedara plasmado el mensaje. ¿Y qué era lo que Dios quería transmitir a este mensaje? Miren, Dios no estaba interesado en transmitir liturgia, en transmitir cultura, en transmitir, aunque hay profecía, no estaba Dios interesado tanto en transmitir profecía. Lo que Dios ha querido por encima de todo al dar su palabra es autorrevelarse, decirnos quién es Él y cómo es Él, de acuerdo a lo que nuestra mente pueda asimilar. Dios se da a conocer en la Biblia. Dios dice, este soy yo. No se hagan otra imagen de mí, no piensen de mí de otra forma, no se fabriquen un Dios antojadizamente. Dios está diciendo, este soy yo, conózcanme. Y entonces guía a esos santos hombres de Dios, los inspira a escribir la palabra que hoy tenemos para Dios darse a conocer. Y entonces es ahí donde Hebreos dice que Dios ha hablado de muchas formas en los tiempos anteriores, usando a los profetas, pero que en estos tiempos postreros, en estos últimos postreros tiempos, nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. O sea, Dios empieza a revelar y la revelación más completa que Dios hace en la escritura de sí mismo es al enviar a su Hijo Jesucristo y al inspirar a Pedro, a Pablo, a Juan, a Mateo, a Marcos, a Lucas, para que escribieran acerca de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces nosotros conociéramos quién es Dios, el Padre Celestial, cómo Él se nos revela de una forma preciosa todo su amor a través de Jesucristo y cómo a los que creemos envía el Espíritu Santo a nuestra vida. Y ese Espíritu Santo, vean qué lindo, que inspiró la Escritura, cuando estamos leyéndola, abre nuestros ojos y nos ilumina para que podamos entenderla y comprenderla. Qué cosa más preciosa, ¿verdad? Ok. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que la Biblia es una mezcla de humanidad y divinidad, ¿verdad? Una mezcla de humanidad y divinidad. ¿Por qué? Porque Dios está usando hombres, ¿verdad? Está usando hombres eh, y los está usando con el poder de su espíritu. Entonces, Dios se está revelando, les está inspirando a escribir, pero está usando hombres. Entonces, al usar estos hombres para escribir, podemos decir que la Biblia es humana, pero también es divina. Es humana porque la escribieron humanos, pero es divina porque el autor es Dios. A mí me gusta decir que hay muchos escritores y un solo autor, ¿verdad? Lógicamente, los libros cristianos y todo hablan de autores, ¿verdad? Y es correcto expresarse así humanamente, ¿verdad? Que el autor Mateo, el autor Jeremías, de alguna manera sí lo son. A mí me gusta decir que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos escritores santos, pero el autor es uno, Dios.
¿verdad? Entonces la Biblia es humana y divina, ¿verdad? Pero en esa parte humana está libre de errores. ¿Por qué está libre de errores? Porque la parte divina supervisó a la parte humana para que se escribiera así. Es una mezcla humana y divina, tanto como Jesucristo, que Jesucristo es Dios hecho carne, es 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Entonces vean que, y es muy tremendo porque Juan cuando dice en el principio era el verbo, eso se puede traducir también en el principio era la palabra, o sea, Jesús es la palabra encarnada. Entonces Jesús como palabra encarnada es humano y es divino, igual que la Biblia es humana y es divina. Vean qué cosa tan preciosa, ¿verdad? Muy bien. Claro, fueron preservados por el Espíritu Santo de todo error. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Nuestras Biblias pueden tener algún error de traducción, ¿verdad? Nuestras Biblias, algún error de traducción, porque lo que es totalmente libre y preservado de error fueron los originales, que no existen. Lo que Dios permitió que llegara a nuestras manos y que en los últimos tiempos hubo más descubrimientos como los rollos del Mar Muerto, eran las copias tanto del Antiguo Testamento que estaban pero cercaniticas a los originales, ¿verdad? Eran tan fieles que los judíos tenían una costumbre que nosotros diríamos, bárbaros, ¿verdad? Tenían una costumbre que traducían tan exacto los textos, ¿verdad? Que desechaban los originales porque eh, eran totalmente fieles, ¿verdad? Los textos. Tanto era así en el Antiguo Testamento que habían unos hombres llamados masoretas, que ellos cuando escribían una página de la escritura viendo el original, contaban las letras. Cada letra judía tiene un valor numérico. Entonces ellos contaban las letras hasta abajo, hasta arriba, y les tenía que dar igual al original. Y si había un error, rompían la página, la botaban y comenzaban de nuevo, ¿verdad? Entonces, había momentos en que dejaban que los originales se fueran perdiendo, se fueran deteriorando o se destruyeran, porque ellos tenían una gran confianza en la transmisión del texto, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento también, los originales ah, no existen, se perdieron, pero tenemos copias, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra Reina Valera se hizo con copias de 200 años de tal vez un pergamino que se encontró que estaba 200, a una distancia de 200 años del original, que no existía. Pero actualmente con las ciencias bíblicas, la arqueología, la excavación, se han encontrado textos hasta de 60 años, hasta de 30 años, cercano a los originales, ¿verdad? Entonces, estos hombres que se han dedicado a la traducción, hermanos, han dado su vida, ¿verdad? Y son gente que van a tener una recompensa enorme de Dios porque ellos no salen ahí ni predicando ni nada, toda su vida ahí traduciendo para traducir lo más fiel al español, lo más fiel que se puede al español, ¿verdad? Lo más fiel que se puede al inglés, fiel a la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos a veces pensar, bueno, ¿por qué, por ejemplo, las versiones más modernas, como la nueva versión internacional, hay algunos versículos que no los pone y decimos que es que en los más antiguos que se han encontrado manuscritos, esos textos no están? Bueno, todo eso nos habla pequeños errores de traducción, ¿verdad? Porque los originales son los que son perfectos y libres de todo error, ¿verdad? Este, incluso sus manuscritos muy cerca de la perfección, ¿verdad? Que han encontrado, pero a la hora de traducir, tenemos que entender que son hombres los que están traduciendo, que están haciendo su mayor esfuerzo, que pueden tener algunos pequeños errores, pero en las ciencias bíblicas lo que se ha descubierto es
que cualquier errorcito de traducción nunca cambia el sentido de lo que quiere decir, ni corre peligro ninguna doctrina, ¿verdad? Entonces eso es algo maravilloso. Vemos al Espíritu Santo ya no revelando, inspirando, pero yo pienso que el Espíritu Santo iluminando también, dándoles un grado de iluminación a estas personas para que cada vez tengamos un texto más cercano al original, un texto más depurado, más puro, ¿verdad? Esas son las ciencias bíblicas. Han llegado al punto hoy de usar, bueno, la computadora, el ADN, examinar el ADN de los escritos y todo, ¿verdad? Para hacer un esfuerzo para que nosotros estemos seguros que estamos recibiendo lo mejor, ¿verdad? Eh, y entonces, incluso eh, los que trabajan en esto de la traducción bíblica, ellos abren la puerta para que sea interconfesional. Es decir, que si hay un erudito, digamos, católico, ¿verdad? Que se ha dedicado única y exclusivamente al hebreo, al griego, ellos le abren la puerta, ¿verdad? Porque eso da más confianza de que no estamos siendo sectaristas, teniendo nuestra propia traducción, ¿verdad? Sino que es algo verdaderamente íntegro, ¿verdad? Por eso es que la única Biblia que no se acepta en círculos cristianos católicos, ¿verdad? Es la de los testigos de Jehová porque es una versión totalmente adulterada para ellos respaldar sus falsas doctrinas, ¿verdad? Pero todas las demás Biblias por lo general están correctas, ¿verdad? Eh, y las versiones más modernas lo que tratan es de transmitirnos de la forma más clara posible el verdadero sentido de la escritura. Pero ¿qué es lo que pretende Dios en la Biblia? Esto es lo que quiero que usted se lleve. ¿Qué es lo que pretende Dios en la Biblia? Revelarse Él, autorrevelarse. Que nadie tenga que andar inventando nada de Dios, ni cómo es Dios, ni quién es Dios. Dios se ha autorrevelado en la Biblia y se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo, que también lo conocemos a través de la Biblia. Entonces, eso es lo más importante. Cuando nosotros vamos a la Biblia, hermanos, vamos con el deseo de conocer a Dios. Vamos con el deseo de ver qué es lo que dice Dios de sí mismo. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, entonces le amamos más, tenemos más conocimiento de Él, estamos más seguros, ¿verdad? Lo que Dios dice acerca de su Hijo Jesucristo, cómo creyendo en Él, ¿verdad? Nosotros podemos acercarnos al Padre y tener la vida eterna. Y lo que dice las Escrituras, cómo envía su Espíritu Santo a vivir en nuestros corazones y cómo su Espíritu Santo abre nuestros ojos para que a la vez sigamos comprendiendo de una forma mayor, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, llévese esto esta noche. Uno, la Biblia es la autorrevelación de Dios. Ese es su fin principal, autorrevelarse, ¿verdad? Que le conozcamos. Número dos, la Biblia es veraz. Todo lo que la Escritura dice es verdad. No hay mentira alguna en la Escritura. Todo lo que la Escritura dice es verdad. Es maravilloso ver cómo todos los arqueólogos, oiga, escúcheme esto, todos los arqueólogos que están en esas tierras de Palestina, Israel y todos los arqueólogos más famosos que son ateos, ellos están excavando y con la Biblia en la mano. Yo no sé cómo algunos de ellos siguen siendo ateos, muchos se han convertido. Eh, Ellos ven en la Biblia y empiezan a excavar de acuerdo a lo que la Biblia dice y terminan haciendo descubrimientos que hablan de qué tan veraz es la Biblia, ¿verdad? Qué tan veraz es la Biblia. Buenas noches. Oye, oye, oye. Ah, bueno, este es José Joaquín. Buenas noches, la traducción incluso puede variar, pues cada idioma tiene sus reglas gramaticales. Claro que sí, ¿verdad? Cada idioma tiene sus reglas gramaticales. Y por eso tiene que haber tantos traductores, porque el idioma va cambiando, hermanos, va cambiando. Fíjese usted que cuando uno dice algunas palabrillas, los hijos de uno le dicen, hey, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Eso no está en el diccionario, ¿verdad? Eran las palabras que usábamos nosotros antes y ya las nuevas generaciones no las usan, ¿verdad? Entonces, por eso yo les he hablado que palabrillas que aparecen en la Reina Valera como concupiscencia, quién sabe hoy
qué es concupiscencia, ¿verdad? Entonces ya las nuevas versiones han traducido la palabra concupiscencia a un español más comprensible, malos deseos, punto, ¿verdad? Entonces, hermanos, la Biblia es la autorrevelación de Dios, es totalmente veraz, tanto que como les decía, los arqueólogos, incluso ateos, están haciendo su trabajo con la Biblia en la mano y empiezan a descubrir cosas, ahí excavando, empiezan a descubrir cosas que confirman la veracidad de la Biblia. No han logrado descubrir algo que diga que la Biblia es falsa, muy por el contrario. Usan la Biblia como manual para descubrir las cosas y con ello van comprobando incluso que la Biblia es veraz. Esto nos lleva a que si la Biblia es veraz, es digna de confianza. Si la Biblia es Dios autorrevelándose y es veraz, es digna de confianza, ¿verdad? La Biblia es digna de confianza. Les voy a dejar dos textos. Tito 1:9 dice, ¿verdad? Eh, eh, Palabra fiel y digna de ser recibida. Tito 1:9 y 1 Timoteo 1:15. Si usted lo está apuntando, Tito 1:9 y 1 Timoteo 1:15 dicen, palabra fiel es esta y digna de ser recibida. O sea, es una palabra veraz y es una palabra digna de confianza y es una palabra digna de ser recibida y en ella podemos tener la seguridad de que como todo lo que dice es veraz, si nosotros, hermanos, edificamos nuestra vida sobre la palabra de Dios, estamos edificando sobre la roca, ¿verdad? Y nuestra vida va a permanecer firme en Cristo Jesús, ¿verdad? Hemos visto entonces que la Biblia ha sido escrita bajo la influencia divina del Espíritu Santo. Hemos visto cómo el Espíritu Santo ejerció sobre los escritores sagrados para que escribieran la forma en que Dios quería autorrevelarse y que la mayor revelación de Dios fue en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es libre de errores, que la palabra de Dios es digna de toda confianza, que la palabra de Dios es veraz, que la palabra de Dios es poderosa y que podemos afianzar, afirmar, creer, abrazar y edificar nuestra vida sobre todo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y lo que la Biblia dice es quién es Dios, cómo Dios se ha autorrevelado, la mayor revelación que es en su Hijo Jesucristo. Y la Biblia dice que todos los que ponen su fe y confianza en Cristo Jesús son hechas nuevas criaturas. El Espíritu Santo viene a vivir en nuestros corazones. Lo afirmamos con confianza porque la Biblia lo dice, pero además lo hemos experimentado nosotros mismos y tenemos la confianza que la Biblia que nos habla de la vida eterna y nos habla del cielo y nos habla de cosas grandiosas, todo esto es verdadero, todo esto es cierto, ¿verdad? Y entonces crecemos en esa palabra, nos afianzamos en esa palabra y tenemos una vida firme, poderosa, de victoria. Dios ha decidido, oiga, ojalá el Espíritu Santo le abra el oído a usted. Dios ha decidido poner su poder en la Biblia. Y si usted se llena de la Biblia, se llena de la Biblia, se está llenando del poder de Dios. Ojalá esto, el Espíritu Santo lo use en algunos, ¿verdad? Eh, que Dios me los bendiga. Les amo mucho en el Señor. La próxima semana vamos a meternos, como no nos hemos metido en otras ocasiones, vamos a meternos un poquito en esas aguas profundas de el Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a meternos a hablar, ¿verdad? De doctrina, de lo que la Biblia dice acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Como se dice popularmente, la Santísima Trinidad. Entonces, le invito para que entremos a estas aguas profunditas de la palabra de Dios. El próximo martes les amo a todos en el amor del Señor. Bendiciones.